Muy bien, continuamos con la segunda parte de la clase teórica relativa a espectrometría de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo. Como habíamos visto, las muestras podían venir tanto líquidas como sólidas o como gases y que para cada uno de los casos requeríamos diferentes tipos de sistema de introducción de muestra para poder hacer viable el análisis de los diferentes tipos de muestras. Un sistema particular es el sistema de generación de hidruros, mediante el cual la muestra realmente está en estado líquido, pero puede ser convertida a gas a través de una reacción química, puntualmente la formación de hidruros de elementos no metálicos, los cuales son gases a temperatura ambiente y pueden ingresar al plasma arrastrados directamente por el gas argón. Entre los elementos más comunes que forman hidruros con el hidrógeno son el arsénico, el antimonio, el selenio, el teluro, bismuto, estaño, plomo, germanio. Y hay otros más que se han investigado que pueden formar algún tipo de especie volátil, como por ejemplo el molibdeno y el mercurio. El mercurio realmente no forma un hidruro, sino que se reduce a mercurio cero, el cual tiene alta presión de vapor y puede ser arrastrado como tal hacia el plasma. Básicamente lo que se hace es en el tubo de muestra o en un dispositivo especialmente diseñado, se hace reaccionar la muestra que se encuentra en estado ácido con, algún hidruro que puede provenir de una sal o puede ser producido in situ, como por ejemplo al hacer reaccionar ácido clorhídrico con granallas de zinc para formar hidrógeno. La reacción más común es la que utiliza borhidruro de sodio, el cual está estable en medio alcalino y al tomar en contacto con una solución ácida se descompone liberando hidrógeno, el cual puede reaccionar con alguno de los elementos que mencioné recién para formar hidruros o algún tipo de especie volátil. Bueno, la capacidad de reducción es superior para el sistema metal ácido y tiene un menor tiempo de reacción. En este caso, disminuyen la contaminación de blancos y la aplicabilidad a los respectivos elementos formadores de hidruro. Bueno, eh, una de las ventajas que tiene esta técnica es que eh, se evita la nebulización. Como yo les decía recién, la nebulización tiene una efectividad que cambia dependiendo del tipo de nebulizador empleado y además depende de algunas propiedades físicas de la muestra, como por ejemplo la viscosidad y la tensión superficial. Y bueno, la concentración de sales, de solvente, etc. En este caso, donde la reacción está controlada o está llevada a cabo frente a un exceso de reactivo, se puede decir que en la mayoría de los casos la reacción es total, se desplaza totalmente hacia los productos y la eficiencia entonces aumenta, con el adicional de que ingresa al plasma solamente un gas mezclado con hidrógeno, que es el exceso de la reacción, y todo el líquido queda en el sistema de descarte fuera de lo que sería la fuente de atomización de plasma. Esto es una gran ventaja ya que de alguna manera evita en gran parte los efectos y las interferencias provenientes de la matriz de la muestra cuando la queremos comparar con patrones obtenidos en soluciones acuosas simples. Eh, Otra ventaja que tiene es que prácticamente no dispone de interferencias espectrales. Si bien el plasma es una fuente espectral bastante limpia y los monocromadores que vienen para los instrumentos de plasma son de muy buena resolución, solemos encontrarnos con muestras muy complejas donde ocurren interferencias espectrales. En este caso, como solamente pocos elementos forman hidruros volátiles o compuestos volátiles, suponiendo que todos ellos están en la muestra, de todas maneras, el espectro obtenido finalmente es muy simple y además es conocido que entre ellos no hay interferencias espectrales.
Si, por ejemplo, el hierro o el cobre interfiere espectralmente con alguno de estos elementos, bueno, el hecho de hacer hidruros nos elimina esa interferencia, ya que hierro y cobre no forman hidruros volátiles y no van a llegar nunca al plasma con este sistema de introducción de muestra. Sí tiene otro tipo de interferencias que están relacionadas con la formación del hidruro propiamente dicho. Sería una interferencia más bien química y no espectral, en la cual alguna sustancia presente en la muestra evita la formación del hidruro por reacción con el hidrógeno o por la formación de algún compuesto con el metal o no metal de interés. La generación de hidruros está pensada para poder ser llevada a cabo de manera discontinua o continua. Sin embargo, la forma continua es mucho más práctica, consume menor cantidad de muestras y ahorra mucho cantidad de reactivos gastados y tiempo de análisis. En este esquema de un sistema de análisis por generación de hidruros de manera continua, la muestra ingresa a través de una línea impulsada por una bomba peristáltica al sistema de generación de hidruros, donde se mezcla en línea junto con un caudal de borhidruro de sodio. Van a un sistema donde se separa los gases de los líquidos van al desagüe y los gases continúan hacia el plasma, donde se registran las señales de forma transitoria, es decir, dependientes del tiempo. Vamos a obtener picos tipo cromatográficos, perdón, o de FIA, tales como los que vieron con el profesor Pablo Pacheco en el día de ayer, que va a depender de la cantidad de muestra inyectada, el área que tengan bajo la curva. Aquí tenemos una comparación de dos esquemas de generación de hidruros. El de la izquierda es un sistema de generación de hidruros discontinuo, donde el gas arrastra la muestra hacia el ICP, mientras que la solución de muestra acidificada está en el recipiente y se descarga un volumen perfectamente medido de borhidruro de sodio para formar el hidruro. Aquí la señal también va a ser transitoria y el área bajo la curva va a ser proporcional a la cantidad de muestra que ingresemos, siempre y cuando el borhidruro de sodio esté en exceso. Este esquema de trabajo tiene la desventaja de que hay que limpiar el sistema para cargar una nueva muestra y luego hacer un nuevo análisis. En este otro esquema, la muestra ingresa de forma continua por un canal, por otro canal ingresa el argón y previo al ingreso de la muestra se encuentra otra línea con el borhidruro. De esta manera nosotros podemos ir cambiando el vial de muestra desde blancos, patrones y muestras y a ir monitoreando las diferentes señales para obtener la curva de calibración, los blancos de reactivo y luego las señales de las muestras para hacer un análisis cuantitativo. En este caso se ahorra tiempo y reactivo, como les había dicho recién. Y el esquema, como verán, es muy simple. Básicamente es un tubo en U, donde los líquidos van yendo por vasos comunicantes al desagüe y los gases quedan en la parte superior y tienen la posibilidad de salir por esta abertura hacia la antorcha y luego al plasma. ¿Cuáles son las ventajas de la generación de hidruros? Bueno, principalmente un gran aumento en la sensibilidad. Aporta al plasma de emisión atómicas un aumento del 100% en la sensibilidad. Incluso mejoras superiores. Y esto reside principalmente en algunas de las cuestiones que les dije recién sobre la eficiencia de la introducción de la muestra. Eliminación casi total de interferencias espectrales, debido a que solo llegan al plasma los elementos formadores de hidruro. Eliminación de interferencias de matriz, que son aquellas que pueden afectar, por ejemplo, el fondo de emisión. Como para tener una idea, me gustaría recalcar el siguiente dato. Cuando uno hace una introducción de muestra líquida a través de una nebulización,
neumática, la eficiencia del nebulizador está en el orden del 20-30%. Es decir, eh, incluso hasta un 80 o hasta el 90% en algunos casos de la muestra se va al desagüe. En el caso de la generación de hidruros, la eficiencia es del 100% o cercana al 100%. Prácticamente todo el analito que nosotros queremos determinar ingresa al plasma. Mejoramos notablemente la sensibilidad de la técnica aplicando generación de hidruros. Bueno, y además que me permite esto introducir muestras muy complejas en el plasma, cosa que no es tan fácil con los nebulizadores neumáticos, porque con alto contenido de sales o con sólidos totales disueltos muy elevados se obtura el capilar y bueno, hay que limpiarlo y hay que hacer operaciones de mantenimiento que no siempre son fáciles de llevar a cabo. La generación de hidruros, como les decía, proviene de una reacción química, la cual es bastante selectiva y opera con diferente eficiencia o con diferente cinética según el elemento, pero además según el estado de oxidación del elemento. Por ejemplo, no es lo mismo la formación de hidruros a partir de arsénico 3 que a partir de arsénico 5. Y además ocurre alguna diferencia si las dos especies de arsénico están, por ejemplo, combinadas con sustancias orgánicas. Para eso es necesario trabajar con reacciones previas a la generación de hidruros, como puede ser una prerreducción, con la cual se lleva los elementos al estado de oxidación más favorable para formar hidruros. Por ejemplo, arsénico y antimonio deben encontrarse en el estado trivalente para estar en las mejores condiciones de formación de hidruros. Y por otro lado, el selenio y el teluro en el estado tetravalente. Cuando tenemos una muestra arsénico 5, por ejemplo, o antimonio 5, lo que debe hacerse previo al análisis por generación de hidruros es dejar la muestra en una solución o ponerla en contacto con una solución de yoduro de potasio en medio de ácido clorhídrico. Suele utilizarse 10% de yoduro de potasio peso en volumen para llevar el arsénico del antimonio de su estado de oxidación 5 al estado de oxidación 3. En el caso de teluro y selenio, la prereducción se hace en medio ácido clorhídrico concentrado y caliente. Estas condiciones ácidas y con exceso de cloruro a 70 grados provoca la reducción de los estados de oxidación 6 para selenio y teluro a los respectivos estados 4. Si por error o por algún motivo queremos hacer la prerreducción de selenio con yoduro de potasio, el potencial redox del yoduro es suficiente como para llevar el selenio a su estado elemental y bueno, precipita como selenio 0 y bueno, claramente no forma hidruros, así que bueno, hay que tener esos cuidados y precauciones para seleccionar las mejores condiciones de prerreducción de la muestra en función de cuál sea el elemento que quiero determinar. Bueno, aquí en este esquema se muestra cómo podemos incluso a través de un sistema de inyección en flujo manipular la muestra, el borhidruro y la solución de yoduro de potasio para que en un mismo sistema de reacción se lleve primero el arsénico y el antimonio a su estado de oxidación 3 y luego se forme el hidruro. Son tan rápidas las reacciones que pueden hacerse en un sistema de flujo continuo. Bueno, otra alternativa que habíamos visto más temprano es la posibilidad de introducir sólidos al plasma. Habíamos dicho que cuando el sólido
realmente es un polvo o puede disminuirse su tamaño de partícula, este puede ingresar como suspensión. Para eso se utilizan nebulizadores que no tengan el limitante del total de sólidos disueltos muy pequeños y puede introducirse una suspensión cuando el tamaño de partícula es lo suficientemente pequeño. En este caso, se obtiene la suspensión, se agrega un estabilizante que puede ser un tensoactivo para que no precipite significativamente la muestra sólida, sino que sea estable un tiempo prudencial en el tubo de la muestra y se nebuliza directamente en el plasma a través de un nebulizador, por ejemplo, de flujo cruzado, donde no tenemos tantos problemas de obturación de los capilares. Sin embargo, no siempre tenemos la posibilidad de disminuir el tamaño de partícula de la muestra o simplemente de transformarla en un polvo. A veces necesitamos analizar una muestra que son sólidos, que el tamaño es bastante apreciable y fácil de observar a simple vista, con lo cual necesitamos otro tipo de sistema de introducción de muestra. Uno de ellos es la atomización o vaporización, mejor dicho, electrotérmica. Este tipo de sistema de introducción de muestra, que se muestra en este esquema, tiene adaptado, es un híbrido bastante particular, tiene adaptado un horno de grafito empleado para absorción atómica, lo tiene adaptado al ingreso del plasma. De esta manera, el horno de grafito, ustedes saben que es un tubo conectado entre dos electrodos que al hacer pasar corrientes se calienta. Al calentar la muestra, esta pasa a fase gaseosa, luego se atomiza y en absorción atómica nosotros medimos la radiación absorbida proveniente de una lámpara de cátodo hueco generalmente. En este caso no hay lámpara, y lo que se hace una vez que alcanza la temperatura de vaporización de la muestra o en la cual la muestra pasa a fase gaseosa, se enciende o se acciona una válvula que inyecta gas dentro del horno y por un extremo sale la muestra gaseosa impulsada por el gas y es arrastrada hacia el plasma. Entonces nosotros podemos poner, por ejemplo, una espira de un metal, por ejemplo cobre, calentamos el horno a 2500 grados, pasa a fase vapor, arrastramos con argón y llega al plasma. Podemos hacer un análisis de contaminantes dentro del cobre, por ejemplo, de esta manera, sin la necesidad de disolverlo o formar una solución. Lo mismo puede hacerse, mejor dicho, con carburos o sustancias que son difíciles de atacar químicamente, donde nosotros depositamos en el horno una masa de esa muestra, aplicamos un programa de temperatura, se calienta y una vez que alcanza la temperatura de vaporización, es impulsada por gas, argón, para ingresar al plasma. Una vez que ingresa al plasma, la temperatura del plasma provoca la atomización y posterior emisión de radiación, la cual es medida por el espectrómetro del equipo. Otra alternativa es la ablación láser. Este es un equipo un poco más sofisticado que el equipo de vaporización electrotérmica, el cual es un microscopio que me permite observar la superficie de una muestra y sobre la superficie disparar un láser por un tiempo muy pequeño, tipo nanosegundos o femtosegundos. Tenemos los femtoláser, por ejemplo, donde ese disparo provoca un spot, que es una superficie muy pequeña, donde la temperatura es muy elevada y se vaporiza una pequeña porción de la superficie del tamaño aproximadamente del spot que genera el láser. Y ese vapor generado es arrastrado por una corriente de gas y llevado hacia el plasma para poder hacer el análisis de la emisión atómica. En esta imagen se muestran, por ejemplo, diferentes barridos de superficies observadas al microscopio con láser y de cada punto se va haciendo un análisis. Fíjense que la información que nos aportaría este tipo de análisis para el análisis por plasma es bastante interesante, ya que no solo me da el contenido global de un spot,
sino que si yo relaciono las concentraciones obtenidas para diferentes elementos en diferentes partes de una superficie, yo podría hacer un mapeo, por ejemplo, de la concentración de diferentes elementos en diferentes partes de una muestra. Es muy útil este tipo de sistema de introducción de muestras para el análisis de muestras que no pueden ser destruidas. Por ejemplo, obras de arte, materiales difíciles de atacar, y algún otro tipo de situación donde destruir la muestra no sea una alternativa. Por supuesto, el sistema de ablación láser en sí ya es un equipo muy costoso, que su valor es igual o superior al del espectrómetro de plasma, y es útil tanto para emisión atómica con plasma como para espectrometrías de masa y otras técnicas. Pero es muy común, sobre todo en países del primer mundo, encontrar laboratorios de plasma que tengan un equipo de láser para hacer análisis superficiales. Bueno, eh, la espectrometría de plasma, de absorción atómica, como les comenté al principio de la otra clase, tenía la posibilidad de hacer análisis multielementales o monoelementales. Eso depende básicamente del tipo de monocromador que disponga nuestro equipo. Convencionalmente, el monocromador que tiene una red holográfica, un juego de espejos y dos ventanas nos permite ver un único elemento a la vez y eventualmente hacer un barrido de un espectro y poder ver la señal de diferentes elementos a diferentes tiempos. Esto, si bien es una posibilidad real y nos permitiría con un consumo de muestra moderado poder analizar, poder determinar, mejor dicho, un número grande de elementos, tiene la dificultad de que el ruido instrumental va cambiando de lectura a lectura y, bueno, podemos tener algunos problemas de dificultades en la reproducibilidad sobre todo. Para evitarnos esos problemas, hay otro tipo de monocromadores que nos permiten ver al mismo tiempo y en forma simultánea un número grande de longitudes de onda, con lo cual, con el mismo nivel de ruido, podemos determinar al mismo tiempo varios elementos. Bueno, el montaje Serli-Turner es el que les acabo de mencionar en el primer caso. Es el monocromador convencional, que tiene una única red holográfica y dos ventanas, una de entrada y una de salida, la cual puede regularse su apertura para dar mayor precisión a los espectros que se obtienen. Y es un monocromador secuencial. Nosotros vamos a ir viendo una longitud de onda a la vez y lo que puede tener la posibilidad tecnológica el equipo es de ese barrido hacerlo de manera automática y permitirnos ver en un periodo relativamente corto de tiempo o mediano varias longitudes de onda, pero no en simultáneo, sino una después de la otra. Aquí está un esquema puesto en 3 dimensiones, o en perspectiva, mejor dicho, de lo que sería un plasma. No sé si recuerdan, pero les había dicho que cuando la antorcha se encuentra de manera horizontal se llama axial, la configuración axial del plasma, el ingreso de la muestra, perdón, de la radiación, que es aislada y conducida hacia la red. En la red se separan la radiación policromática en sus componentes y a la salida del monocromador podemos ver en uno o en varios detectores las longitudes de ondas que hemos seleccionado para nuestro análisis. Bueno, por supuesto, la posición de la red holográfica nos va a permitir ver una única longitud de onda a través de la ventana de salida, y a medida que la red se va moviendo nos permite enfocar en esta ventana de salida diferentes longitudes de onda. Este otro esquema nos permite ver
con un sistema de doble dispersión, donde vamos a tener una red holográfica y luego una segunda, un segundo cuerpo de dispersión, como puede ser un prisma, una dispersión en dos dimensiones, de tal manera que el espectro obtenido pueda verse en un plano y ese plano pueda ser fotografiado o captado en un detector de estado sólido y podemos asignar a cada mancha en el espectro una longitud de onda que puede ser vista varias de ellas en el mismo instante, es decir, de forma simultánea detectar la presencia o ausencia de diferentes intensidades de emisión a diferentes longitudes de onda, lo que en la práctica nos permite ver o observar la señal de diferentes elementos o diferentes señales del mismo elemento. El esquema anterior es un esquema que se denomina Eshel, es un monocromador con un montaje de tipo Eshel, y este otro, que es el tercero, es un montaje Paschen-Runge, eh, que si bien es secuencial, también tiene la posibilidad de ser simultáneo, ya que en las distancias focales alrededor de un círculo tiene montados varios detectores y puede ver en cada uno de ellos una longitud de onda preseteada. Este sería una especie de situación intermedia donde, si bien es simultáneo, no puedo ver muchas longitudes de ondas al mismo tiempo, pero sí yo puedo setearme en un método, por ejemplo, poder monitorear por cada análisis 5 elementos o 5 longitudes de onda y hacer la calibración para esas 5 longitudes de ondas y ahorrar tiempo y consumo de muestra en el análisis. Bueno, esta es otra configuración del, de la misma eh, del mismo tipo, donde podemos ver que circulan eh, la red y los detectores en torno a un círculo que es el círculo de Rowland, donde nosotros podemos ir enfocando las diferentes longitudes de onda y de esta manera obtener diferentes señales al mismo tiempo, aunque un número reducido comparado con los que utilizan los detectores de estado sólido. Bueno, con relación a la detección y el procesamiento de la señal, los espectrómetros de emisión atómica con fuente de plasma no tienen muchas novedades con relación a lo que se utiliza en absorción atómica. Es decir, aquí también usamos tubos fotomultiplicadores o arreglo de diodos, dependiendo si es un detector de estado sólido o de los que ven una señal a la vez. Por supuesto, para ambos casos, dependiendo la resolución del monocromador, vamos a tener la posibilidad de enfrentarnos a interferencias espectrales. Las interferencias espectrales básicamente es la superposición de líneas espectrales de emisión para mi analito con algunas correspondientes al fondo u otros componentes de la muestra. Por supuesto, estar frente a algún tipo de interferencia está ligado directamente con la resolución del monocromador y depende del nivel de resolución la seriedad de esta interferencia. Aquí se muestra un ejemplo en la cual la longitud de onda 214,438 nanómetros correspondiente al oro está interferida con una línea de emisión del wolframio. Bueno, por supuesto hay otro tipo de interferencia que son las interferencias no espectrales, las cuales no están relacionadas y no tienen nada que ver con el monocromador, pero sí con los sistemas de introducción de muestra y que de alguna manera ya las hemos ido mencionando en las partes iniciales de la otra clase. Para hacer un pequeño resumen y para mostrar un detalle de cómo se pueden clasificar las interferencias que no son espectrales, tenemos por un lado las interferencias debido a efectos en la nebulización.
Puede ocurrir que encontremos una nebulización diferencial de soluciones de diferente viscosidad, aun si se utiliza una bomba peristáltica. También el contenido de ácidos puede alterar la eficiencia de nebulización. Pensemos en la situación en la cual tenemos un nebulizador neumático, en el cual la muestra es aspirada por diferencia de presión o eventualmente impulsada por una bomba peristáltica, y pensemos que la muestra o ese fluido donde está la muestra va atravesando los tubos y mangueras del sistema de introducción de muestra, que son de un diámetro bastante pequeño. Ustedes saben que al tener un diámetro pequeño, los efectos viscosos son más significativos, y cuando la viscosidad de la solución es relativamente alta, tenemos más tendencia a que queden adheridas las capas externas del fluido, adheridas al sistema de tuberías por el cual está fluyendo. Bien, eso realmente ocurre y es difícil de evitarlo. El tema es que cuando la muestra y los patrones no tienen la misma viscosidad, bueno, la velocidad de ingreso al plasma va a ser diferente, por ende no estaremos reproduciendo la sensibilidad para un determinado analito en los patrones que en las muestras. Es decir, vamos a estar comparando la señal de mi analito en una muestra con una viscosidad determinada con la señal que da ese mismo analito, ese mismo metal, en un patrón con otra viscosidad. Realmente vamos a estar cometiendo un error porque la referencia empleada no es adecuada. Otros tipos de interferencias menos comunes son las interferencias químicas. Estas aparecen cuando el elemento interferente causa una depresión en la intensidad de la señal, por formación de radicales o moléculas que reducen la población de átomos del analito. Este tipo de interferencias raramente ocurre en ICP debido a las altas temperaturas de trabajo. Bueno, quienes están acostumbrados a trabajar con con absorción atómica, con horno de grafito o con llama, este tipo de interferencia es muy común. Sin embargo, en plasma mm, se ocurre mucho menos debido a la alta temperatura del plasma. Por supuesto, a 5000 grados no hay muchas moléculas que se formen y que se puedan formar con facilidad como para retirar átomos o iones del sistema de atomización, cosa que sí ocurre en la llama. De todas maneras, aquí también ocurren este tipo de interferencias. Ocurre para muestras con alto contenido de sales, por ejemplo, que el exceso de sodio altera eh, el funcionamiento del plasma, por decirlo de alguna manera, y genera efectos de supresión en las señales. Es difícil proponer algún mecanismo por el cual ocurran estos fenómenos, pero la realidad es que se observan, y lo que se dice en realidad es que el exceso de sodio modifica las condiciones del plasma. Entonces evidentemente la atomización ocurre o en zonas diferentes, o se modifica probablemente el perfil de temperaturas, al menos localmente, y provoca este tipo de cambios. Ahora bien, si esto solamente ocurre en la muestra, pero en los patrones no ocurre, estamos otra vez frente al mismo tipo de situación donde estamos utilizando una referencia inadecuada para el cálculo de la concentración. Y las interferencias de ionización también son conceptos que provienen de la absorción atómica y que no son muy comunes aquí en el plasma. Bueno, surgen cuando un elemento interferente de bajo potencial de ionización, como puede ser el caso que les mencionaba recién del sodio, pero también puede ser algún otro, genera un importante cambio en la densidad electrónica del plasma, afectando los equilibrios de ionización y alterando la distribución espacial de las partículas excitadas. Prácticamente las dos interferencias, tanto la química como la de ionización, eh, pasarían a ser casi un único tipo de interferencia en plasma, y están relacionadas con solamente casos de concentraciones muy altas de algún elemento que puedan afectar la composición local del plasma. Bueno, ¿cómo eliminamos las interferencias? Las interferencias no espectrales, bueno, ustedes saben, el criterio es muy parecido al que utilizamos en absorción atómica o en emisión atómica con llama. La técnica separativa es la alternativa más simple. Separamos la interferencia, o separamos el analito de la muestra de tal manera que ya no esté en presencia de la interferencia. Cuando la interferencia está relacionada con una propiedad física, y bueno, entonces ya tendremos que imitar esa propiedad en los patrones, o
trabajar sobre la muestra para simplificar su composición de tal manera que que se asemeje más a la solución acuosa en la cual están los patrones. Bueno, además, los efectos de matriz suelen sobrellevarse simplemente optimizando el plasma. Es decir, em, mm, ya que puede ocurrir que lo que esté afectando la señal sea un fenómeno que ocurre estrictamente en la etapa de atomización y excitación, yo puedo manipular algunas condiciones del plasma, como por ejemplo los flujos de gases, la potencia de la fuente de radiofrecuencia para aumentar o disminuir las temperaturas que se generan en el plasma, modificar las velocidades de ingreso de muestra a través de la bomba peristáltica. Es decir, puedo trabajar con alguna serie de parámetros dentro de ciertos límites para que la sensibilidad de mi analito sea igual en la muestra y en los patrones. Esto es todo un trabajo que yo tengo que llevar a cabo previamente a realizar el análisis, es decir, probar la respuesta de mi instrumento para mi analito en una solución acuosa, en una solución acuosa ácida, en una solución acuosa con sales o con determinada complejidad de la matriz y comparar si la sensibilidad es reproducible. Si esto es así, bueno, implica que puedo realizar mi curva de calibración con patrones acuosos y calibrar el equipo para hacer el análisis de mis muestras. Si no es así, tendré que recurrir a alguna otro tipo de alternativa, como por ejemplo alguna técnica separativa o algún ataque ácido sobre la muestra que me permita eh, simplificar la matriz o lograr que sean comparables las condiciones de los patrones y la muestra. Bueno, cuando las interferencias son espectrales no hay mucha alternativa que yo pueda hacer desde el punto de vista químico. Si bien separar la interferencia sería una buena forma de resolver el problema, por ejemplo, si quiero determinar manganeso y mi interferente es hierro, podría hacer una extracción líquido-líquido para retirar el hierro de la muestra, pero bueno, tengo también otras alternativas. Cuando hay solapamientos espectrales, afortunadamente, los elementos químicos tienen espectros con varias líneas de emisión atómica. Además, hay que considerar que en el plasma se aíslan las líneas, por ejemplo, del hierro, pero no solo del hierro, sino del hierro y del hierro más uno que también se forma en el plasma, que el equipo no lo puede distinguir, es hierro o hierro 1. Lo que realmente ocurre cuando estoy aspirando una solución de hierro es que aparecen una serie de líneas, algunas corresponden al hierro 0, otras corresponden al hierro 1, y todas ellas forman lo que sería el espectro de emisión del hierro en el plasma, y tengo una línea que seguramente será la resonante, que es la que va a tener mayor sensibilidad para el caso del ion, otras para el caso del átomo de hierro, y así podré elegir diferentes líneas espectrales, de tal forma de que si yo tengo un único interferente, por ejemplo el manganeso, me va a interferir una línea, pero no me va a interferir dos líneas del hierro. Ya si me interfiere todas las líneas del hierro, entonces es hierro, ya no es manganeso. Digamos, los aspectos son característicos de cada elemento. Entonces, em, eh, como les decía, seleccionando la línea espectral puedo evitarme el problema de el solapamiento espectral. Bueno, aquí hay un pequeño resumen de lo que les acabo de comentar. Eh, Cambiar el espectrómetro también sería otra alternativa, pero obviamente no todos los laboratorios están en condiciones de alternar entre diferentes espectrómetros. Por ejemplo, ir de un plasma que tenga baja resolución a uno de media resolución o de alta resolución, se me ocurre que no puede ser la alternativa más fácil de obtener. Sí es más fácil cambiar la línea espectral o separar la interferencia o el analito. Bueno, ¿con qué criterio seleccionamos la línea analítica?
El primer requerimiento es la sensibilidad. Por supuesto, nosotros buscamos de un espectro para un determinado elemento la línea que me aporte para una determinada concentración la mayor señal posible. Si la concentración de un elemento es suficientemente alta, se podrá elegir otra línea que presenta otra longitud de onda, es decir, la segunda, tercera, cuarta, quinta en orden decreciente de sensibilidad. Esta alternativa me permite elegir la línea que tenga menos interferencias espectrales, siempre y cuando la concentración sea suficiente. Bueno, el requerimiento de seleccionar una línea libre de interferencias no es tarea fácil y se necesita un conocimiento profundo de la composición de la matriz de las muestras involucradas. Si bien hay bastante bibliografía sobre los diferentes tipos de interferencias que pueden haber para cada una de las líneas de los diferentes elementos, el hecho de conocer exactamente o con muy buena aproximación la composición de una muestra nos va a ayudar a predecir qué interferencias tenemos. Incluso los equipos nuevos ya vienen con una biblioteca donde yo puedo, ya tengo seteados algunas predicciones de interferencias con algunos elementos. Pero si la muestra es una incógnita y no la conocemos, es muy probable que tengamos que hacer un pequeño estudio previo y seleccionar la línea con mucho cuidado. Bueno, también es muy importante considerar el tratamiento previo de las muestras, ya que algunos elementos pueden impurificar la solución que resulte al atacar la muestra con diferentes sustancias, por ejemplo, con fusiones alcalinas o con algún tipo de reactivo que me introduzca nuevos componentes a la muestra que no estaban originalmente. Por supuesto, es muy importante para un analista conocer toda esta información para poder predecir efectos de interferencias y de esa manera evitar errores sistemáticos en los informes finales del análisis. La espectroscopía de emisión óptica es una técnica analítica relativa. La muestra de composición desconocida es analizada por comparación con patrones de composición conocida. Esto lo tenemos claro, ¿verdad? O sea, el hecho de aspirar una muestra en el instrumento no me va a devolver la concentración, simplemente me va a devolver un número, el cual yo tendré que introducir en una calibración que yo haya construido previamente, y esa calibración me va a relacionar la señal del elemento con una concentración, la cual tiene que contemplar la sensibilidad, el fondo y los blancos de reactivo. En general, los patrones son preparados a partir de reactivos de calidad garantizada o directamente son comprados con concentraciones certificadas. Para validar los métodos puede utilizarse patrones internacionales como materiales de referencia de composición certificada, pero sin embargo estos representan un costo elevado para el uso de rutina en un laboratorio convencional. Además, a diferencia de lo que puede pasar en los laboratorios de rutina, cuando tenemos un laboratorio multipropósito, como puede ser un laboratorio de investigación dentro de una universidad, es probable que cada día o en diferentes periodos de tiempo tengamos frente a nuestro instrumento muestras de las más variadas. Y no es lo mismo tener un material certificado de, por ejemplo, de una bebida alcohólica que de una bebida, no sé, de un jugo, ¿sí? O de una gaseosa. O lo mismo para alimentos, para tejidos biológicos, muestras clínicas, muestras ambientales. Cada muestra particular tiene que ser contrastada o al menos para la validación, con un material de referencia de composición certificada que tiene que tener exactamente la misma naturaleza que la muestra que estoy analizando. En un laboratorio de rutina es simple porque siempre analizamos el mismo tipo de muestra, compro un material de referencia que son bastante costosos para ese tipo de muestras y me permite validar. Ahora, cuando enfrente tengo muestras que van a ir cambiando con el tiempo, es difícil equipar un laboratorio con todas las muestras que puedan venir, porque además tiene otra dificultad, y es que los materiales de referencia, sobre todo los que se utilizan para validar metodologías aplicadas a muestras clínicas, muestras biológicas, alimentos, etcétera, tienen periodos de validez cortos, es decir, tienen fecha de vencimiento.
Así que bueno, suele ser una situación bastante difícil para algunos laboratorios. Bueno, los problemas con las interferencias pueden minimizarse o son minimizados si los patrones son preparados en condiciones similares a la muestra. Esto no es algo propio del plasma, esto es lo mismo que ocurre para la mayoría de las técnicas, pero nunca está de más puntualizar este tipo de consideraciones. Es muy importante que el patrón preparado químicamente reproduzca la situación de la muestra. Cuando nosotros comparamos las cifras de mérito con otras técnicas de espectroscopías atómicas, podemos ver que los límites de detección, o en realidad los intervalos donde se encuentran los límites de detección para diferentes elementos, el plasma para la emisión atómica, ya sea en su versión radial o axial, está entre lo que sería el horno de grafito y la absorción atómica con llama. Para quienes están familiarizados con estas técnicas, la situación de menor sensibilidad o de mayores límites de detección sería la absorción atómica con llama. Una situación intermedia sería la absorción atómica con horno de grafito, y entre estas dos tenemos los dos tipos de plasma, el axial y el radial, dependiendo del equipo que hayamos comprado. Y por debajo, en el orden del límite de detección, se encuentra el plasma, pero con un detector de masas, que es algo que vamos a ver en la clase que sigue. Bueno, la sensibilidad de un método para un analito específico viene marcada por el cambio de la intensidad de emisión respecto a la concentración de dicho analito. Esto es a modo de repaso de lo que sería el concepto de sensibilidad, o a qué consideramos sensibilidad en este contexto, ¿sí? Es decir, la velocidad de cambio de la señal con la concentración de una determinada sustancia. En este contexto aparecen una serie de definiciones que son muy importantes, sobre todo para comparar técnicas, y más que para compararlas, para poder decidir cuál de ellas es la más adecuada. Como veremos, las espectroscopías atómicas son una familia de técnicas que no es que sea una mejor que la otra, sino que son complementarias. Y justamente esa complementariedad entre las técnicas se basa en este tipo de parámetros que nos permiten, con algún criterio, seleccionar entre una y otra. Uno de esos criterios es el límite de detección. El límite de detección, de alguna manera, nos da una idea de cuál es el umbral de concentración por debajo del cual nuestra técnica no es aplicable. Eso implica que nosotros tengamos que hacer algún trabajo sobre la muestra o para preconcentrarla, o definitivamente cambiar de técnica para hacer el análisis que requerimos si el límite de detección para un determinado elemento no es adecuado. Bien, el límite de detección, entonces, para un elemento es la mínima cantidad, o la cantidad mínima que puede ser detectada por un dado procedimiento analítico. En espectroscopía, el límite de detección se define como la más pequeña señal que puede ser distinguida de las fluctuaciones aleatorias del fondo para un predeterminado nivel de confianza. La más pequeña señal, denominada S, se iguala a n veces la desviación estándar del fondo para hacer el cálculo de este parámetro. Desde la ecuación de la línea recta de la curva de calibración, donde tenemos la intensidad menos el blanco, es igual a la pendiente de la curva por la concentración. Bueno, operando matemáticamente podemos encontrar este conjunto de expresiones donde el límite de detección es la concentración correspondiente a la más pequeña señal, propiamente dicha, el límite de detección. Entonces, combinando las ecuaciones 1 y 2, vamos a encontrar que el límite de detección
tiene esta expresión, la cual puede ser expresada como n por d por c sobre la intensidad menos el blanco, lo cual es una constante por la desviación estándar del fondo, por la concentración dividido la señal neta. Esa constante, según la UPAC, adopta valores entre 3 y 3,3 e implica la probabilidad de que la media de la señal de un analito sea distinguible o sea significativamente diferente a la media de la señal del fondo instrumental o del ruido instrumental. Esta distancia que hay entre 3 y 3,3 está relacionada con la contemplación de los falsos positivos y falsos negativos, dependiendo si se contemplan o no los falsos negativos, si es 3,3 o solamente 3. Hay otro parámetro que se puede calcular siguiendo este mismo razonamiento, y es el límite de cuantificación. En este caso, la constante que se utiliza es 10. Es decir, cuando utilizamos 10 veces la desviación estándar del blanco por la concentración, estamos calculando el límite de cuantificación y ya no el de detección. El límite de cuantificación suele ser la concentración mínima recomendada para asignar un valor de concentración con un determinado nivel de confianza. Es decir, cualquier señal que nosotros veamos entre el límite de detección y el límite de cuantificación es una situación donde podemos garantizar la presencia del analito, pero no garantizar la concentración. Para eso tenemos que estar trabajando por encima del límite de cuantificación. Suele utilizarse el límite de cuantificación para asignar el primer patrón a la curva de calibración en la operación de calibrado del equipo. Si seguimos comparando la espectroscopía de emisión atómica con plasma con otras técnicas de la familia de las espectroscopías atómicas, podemos ver que en cuanto a la velocidad y a los límites de detección, el plasma es bastante rápido comparado con la llama y con el horno de grafito, comparable en rapidez al ICP masas, que es decir, a la espectrometría de masas con ionización por plasma, y los límites de detección son menores que los de llama, mayores que los de horno de grafito y mucho mayores que los de ICP masas. Otra de las ventajas de ICP en su versión de emisión atómica son la linealidad en las curvas de calibración. Esto es una característica fundamental y muy importante. Las curvas de calibración, para quien ha trabajado en horno de grafito, son un dolor de cabeza. Tienen un orden de magnitud con suerte de linealidad, o tal vez menos. De 0,1 a 20 ppb y se acabó la curva de calibración. En el caso de las técnicas que utilizan plasma, las curvas de calibración tienen como mínimo 6 órdenes de magnitud de linealidad. Estamos hablando de ir de 0,1 partes por millón a 100.000. Bueno, una situación casi innecesaria, ya que difícilmente analicemos muestras que vayan por todos los en un intervalo de concentraciones tan amplio. Sin embargo, nos aporta una gran ventaja, ya que el instrumento en sí es muy versátil. Nos permite ver rápidamente y sin necesidad de hacer diluciones muestras muy diferentes en análisis, en el mismo análisis o en diferentes análisis. Bueno, en cuanto a los límites, a los intervalos de los límites de
detección, como habíamos visto recién, está en un intermedio entre la absorción atómica con llama y el horno de grafito. Siempre por encima de los límites de detección que se pueden obtener con ICP masa. En general, las técnicas de ICP presentan muy buena exactitud, pero además muy buena precisión. Tienen muy buenas reproducibilidades en los análisis, sin contemplar la parte del tratamiento de muestra, la reproducción de los resultados es muy buena. En principio, esta técnica puede ser utilizada para la determinación de todos los elementos con excepción del argón. En realidad, en la práctica, se pueden determinar 70 elementos de la tabla periódica. Los elementos que resultan difíciles de determinar por absorción atómica, como por ejemplo el boro, el carbón, el cerio, el antanio, niobio, presodimio, azufre, fósforo, titanio, tántalo, vanadio y circonio, pueden ser determinados por plasma ajustando algunas condiciones instrumentales y obteniendo los patrones adecuados. Bueno, entre las desventajas del ICP para la emisión atómica, varias las hemos ido enumerando, pero simplemente para sistematizar, podemos decir que normalmente, o por lo común, el analito debería estar en solución. Si nosotros compramos o adquirimos un instrumento de plasma, eh, lo más normal sería que venga equipado con un sistema de introducción de muestras líquidas, por lo cual nuestro laboratorio debería estar preparado para hacer tratamientos de muestra de cualquier tipo y llevarlas a solución. La técnica es destructiva, a diferencia de lo que ocurría con la ablación láser. La mayoría de las muestras van a ser introducidas o sometidas al análisis y no las vamos a poder recuperar. O sea, tenemos que tener cantidad de muestras suficiente para poder hacer réplicas y además saber que la muestra que ingresa al análisis ahí queda y no puede ser recuperada. Bueno, si bien es una técnica espectroscópicamente bastante limpia y bastante fácil de analizar, suele tener efectos interferentes que no están perfectamente documentados y que hay que estar muy atentos, y muchas veces el ojo inexperto las puede pasar inadvertidas o pasarlas por alto. Esto nos lleva generalmente a errores por exceso en los informes de análisis por ICP. Y otra situación que no he mencionado mucho, y es que el costo de mantenimiento y además de funcionamiento del equipo es alto. Principalmente el argón es un gas relativamente caro, consumen bastante argón, por ende hay que estar con un suministro constante, ya sea de cilindros o de termos de argón para poder asegurar el funcionamiento continuo del equipo. Las partes son caras, son componentes de cuarzo que son bien costosas, y además es probable que tanto el nebulizador como la antorcha terminen dañándose con las horas de uso o por ahí por manipulaciones inadecuadas, y reemplazarlas esas partes es muy costoso. Lo mismo las cámaras de nebulización, las partes de las bombas peristálticas para el ingreso de muestras. Incluso hasta la bobina suele requerir ser reemplazada y con alguna frecuencia, y son componentes todos bastante costosos. Bueno, por último les dejo aquí otras configuraciones de plasma. Este que están viendo en este esquema es un plasma de, de nitrógeno, no es un plasma de argón. Es un MP-AES. No es un no es un plasma inductivo, sino un plasma de microondas, en el cual bueno, también se hace emisión atómica. Tiene temperaturas un tanto menores que las temperaturas del ICP. Ahí en ese link pueden ver una demostración de Agilent para este tipo de equipos. Espectroscópicamente es bastante similar, a nivel del espectrofotómetro es bastante similar
a los que tienen los equipos de ICP, pero bueno, este tiene la ventaja de no usar argón, usa nitrógeno, y en general vienen con un equipo que extrae el nitrógeno del aire, y entonces no hay que estar comprando nitrógeno, ni siquiera sobre qué es más barato, se obtiene directamente del aire, así que es bastante económico en el funcionamiento. Por ahí no son muy comparables los límites de detección, son un poco más altos en este tipo de plasma, pero sigue siendo mejor que la asociación atómica ya que no usa lámpara y es bastante libre de interferencias también. Y por último, y a modo de adelantar un poco lo que vamos a ver en la clase que sigue, el plasma es una fuente de átomos que me permite obtener átomos a partir de una muestra, pero también iones, y esos iones pueden ser utilizados para eh, ser analizados por espectrometría de masas. ICP masa es una técnica, una familia de técnicas también, o parte de una familia de técnicas que combina las virtudes de la espectrometría de masas, muy bien conocidas para muchos de ustedes seguramente, con las virtudes del plasma como fuente de formación de iones. Bueno, en esta parte el equipo reemplaza toda la parte óptica por un espectrómetro de masas y la parte crucial o más delicada del equipo es la interfase, la cual se encarga de obtener iones desde el centro o del corazón del plasma y los introduce en un espectrómetro para un análisis. Todo eso ya lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Bueno, aquí hay parte de la explicación de cómo funciona la interfase. Es un cuerpo como si fuera una torta. Son dos cilindros que en el centro tienen dos conos. Esos conos están encargados de succionar por vacío el gas de la punta del plasma para extraer esa muestra de gas y luego por acciones de campos eléctricos separan los iones positivos de los negativos y los introducen a los positivos en el espectrómetro de masas y los negativos son repelidos y los neutros van al sistema de vacío. El analizador más común es un cuadrupolo, que también ya vamos a discutir cómo funciona, pero es un filtro de masa relativamente económico, accesible, de fácil manejo, que me permite hacer un análisis muy rápidos, pero que no tiene muy buena resolución. Bueno, continuamos en la próxima clase de espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado. Muchas gracias por su atención. Enseguida hacemos las preguntas.